Hola amigos, bienvenidos a otro video de mi canal. Como muchos de ustedes ya saben, no tengo ningún reparo en decir lo que pienso. Y una de las cosas que pienso y, digamos, hago, es usar la lámpara incandescente como herramienta. Herramienta para algunas mediciones específicas cuando realizo comprobaciones en instalaciones eléctricas. Esto no quiere decir que no utilice mi nueva pinza amperométrica Unit, la antigua Test, que está en un retiro de... Tengo que conseguirle un componente y probablemente la retire como recuerdo, ya que la Test es una pinza japonesa original con número de serie. E incluso vi que la siguen haciendo exactamente igual, pero es china, sin número de serie, y deben haber comprado la patente o se venció la patente del diseño. O tampoco tengo problema en usar, tuve dos de esas amarillitas, una de ellas Ja, que duraron poco. Debo reconocer que una fue una medición que realicé con transitorios en un regulador de tensión y la quemé. La otra no recuerdo qué pasó, pero había empezado a medir mal también. Y bueno, tampoco tengo problemas en usar tester económicos. El más caro que tengo es el de Sika, que está algo de 5.000 pesos, creo, en Argentina actualmente, un poco más me parece. Un poco caro para lo que es, ¿no? Igual muy buen tester. Salió, lo desarmé, lo vi por dentro, una fabricación muy prolija por dentro, pero bueno, tampoco es un tester ni siquiera como un Unity, ¿no? Ni hablar de otras marcas. También tuve otros tester económicos que debo reconocer que duraron poco, empezaron a medir mal. Pero volviendo al tema que nos atañe en este video, estamos viendo un spot con una lamparita incandescente. Una lamparita incandescente que, como muchos de ustedes sabrán, tiene un filamento de tungsteno en una atmósfera a una presión de un gas inerte, lo que hace que cuando circula una corriente a través de ese filamento se ponga incandescente, pero no se evapore. Si hubiese aire o incluso si hubiese vacío, porque no es que hay vacío adentro de la lámpara, al contrario, si hubiese vacío se quemaría más rápido. Hay un gas a una presión determinada que incluso está calculada para la duración de la lámpara. Se podría hacer que dure mucho más. Como les decía, esta lámpara yo no tengo problema en usarla para mediciones rápidas, entre fase, neutro, fase y tierra inclusive. De hecho es una de las cosas que más la uso para comprobaciones en serie. Se pone en serie, si hay un corto en el circuito va a prender mucho, si no hay un corto no va a prender o va a prender poquito si hay una carga mínima. Bien. Y lo que en este video quería hablar un poco es de las características que tienen un tanto peculiares, ¿no? La lámpara incandescente, porque ustedes saben que un filamento metálico sería una resistencia. Una resistencia tiene características lineales, depende del tipo de resistencia, ¿no? Hay sensores de temperatura. Bueno, justamente hablando de eso, no es lineal la resistencia que tiene esta lámpara. ¿Y por qué digo esto? Bien, vamos directamente a ver por qué digo esto. Ustedes saben que esta lámpara tiene 40 watts. Si repasamos un poquito la ley de Ohm, nosotros tendríamos, bueno, que eso no es, el voltaje no es 120, sino es 220. La resistencia no la sabemos, pero lo que sabemos es la potencia. Acá podemos observar que tenemos el círculo que combina la ley de Ohm y la potencia. A ver, vamos a ver si podemos ver cómo es esto. Resistencia en la ley de Ohm es igual a tensión, la E es tensión sobre intensidad. Resistencia es igual a tensión al cuadrado sobre potencia. Resistencia es igual a potencia sobre intensidad al cuadrado. Acá tenemos intensidad es igual a potencia sobre tensión. Intensidad es igual a la raíz cuadrada de potencia sobre resistencia. Intensidad es igual a tensión sobre resistencia. Esta es la más
conocida de la ley de Ohm, está también, pero todas se derivan, en sí combinan también la de potencia. ¿Y la de potencia qué es? Tensión por intensidad. O sea, si en un circuito sube la tensión, sube la potencia que va a desarrollar este circuito. Si sube la intensidad, por algún motivo, porque baja la resistencia de carga, o también sube la tensión, va a subir la potencia. Y acá vemos tensión al cuadrado sobre resistencia, intensidad al cuadrado sobre resistencia. El de potencia usa obviamente todas las variables eléctricas de tensión y resistencia, tensión, resistencia y corriente en sus múltiples posibilidades. Entonces, ¿qué teníamos nosotros? Vamos a abrir la calculadora. Ahí abrió la calculadora y tenemos, vamos a ponerlo acá al costadito, sabemos que es de 40 watts la lámpara como les mostré. Entonces tenemos que podemos directamente, a ver si podemos sacar la resistencia. Nos faltan, por ejemplo, lo que queremos saber justamente es la resistencia. Tensión al cuadrado sobre potencia. La tensión al cuadrado es 220 por 220 igual 48.400. Wow. Sobre potencia. O sea, dividido 40 watts. Esto nos da 1210. ¿Qué cosa? Ohms, porque la resistencia se mide en ohms. ¿Ven? Resistencia, tensión al cuadrado, hicimos en volts, sobre potencia en watts, te da resistencia en ohms. Y ahora podemos verificar esto. Nos tendría que dar que, por ejemplo, la potencia es igual, bueno, esto ya lo habíamos visto, tensión al cuadrado. Podemos usar esta, por ejemplo. ¿Por qué? Porque sabemos la potencia, 40 watts. O sea, tensión al cuadrado, no sabemos todavía la corriente, que la podemos sacar tranquilamente, ¿no? Tensión al cuadrado sobre resistencia, o sea, 220, me olvidé cuánto era, 220 por 220, o sea, tensión al cuadrado, es igual 48.400 sobre 1200, ¿cuánto era? 1210, habíamos hecho, sobre 40, era la resistencia. 1210, perfecto. Entonces, déjenme volver, 1210, 220 por 220, o sea, tensión al cuadrado, sobre 1210, que es la resistencia, nos da 40 watts. Con eso confirmamos, o sea, hicimos otra fórmula para llegar al mismo resultado, para confirmar que estuviese bien. Y ahora uno dice, bueno, si medimos esta lámpara nos tiene que dar 1210 ohm. Vamos a medirla entonces. Unimos las dos puntas, por acá pueden ver los cables, no hay ningún truco de magia. A la pinza amperométrica que tiene un ómetro obviamente. Y un ómetro ponemos la segunda escala y nos da 90 ohm. Oh, y lo primero que atinamos a decir es, ¿está mal la pinza amperométrica? Me vendieron una pinza amperométrica mal. Si me tenía que dar 1210 ohm y me está dando 90. La cuenta me había dado 1210, la había verificado y me está dando 90 ohm. ¿Qué es lo que pasa? Lo primero que vamos a intentar hacer es medir con otro instrumento. Pero yo les digo, no es necesario medir con otro instrumento. Está bien el ómetro. Y ustedes me van a decir, ¿cómo que está bien? Si tiene que dar 1210 ohm y te da 90. Y justamente lo que pasa acá es que la lámpara incandescente tiene un filamento. Pero un filamento que en el momento que está apagado, está frío. Ustedes saben que los conductores, a medida que aumenta su temperatura, en este caso la temperatura va a aumentar por la misma corriente que lo atraviesa, se produce algo que se llama agitación térmica. Y eso dispara la resistencia. Entonces, en este caso, este filamento no se está comportando como una resistencia lineal. ¿Por qué? Porque la misma temperatura que produce al ponerse incandescente, ahí vemos una lámpara encendida, la misma temperatura de ese filamento incandescente hace que se dispare su resistencia hasta esos valores. O sea que estamos en presencia
de un elemento eléctrico que tiene una parte, una curva de su funcionamiento que no es lineal, no es totalmente lineal. Cualquiera podría decir que es lineal. Bueno, estas no, ya estamos viendo otro tipo de lámparas. No confundir con justamente las de filamento con las de LED, ¿no? Ni con las de LED de filamento, porque estos son filamentos LED. O sea, acá tiene un driver y estos son LED, todos armados. No parecen filamentos, pero no son filamentos de tungsteno ni ningún material resistivo metálico, como lo es esta lámpara o la que estuvimos viendo. Así que lejos de comportarse como una resistencia eléctrica del componente, que también dentro de determinados parámetros, o fuera, mejor dicho, determinados parámetros, puede llegar a tener comportamiento que no es lineal. Por ejemplo, si le aplicas una corriente fuera de su rango, esa línea va a dejarse recta, se va a quemar también la resistencia. O por ahí si está muy fría, también va a variar. Pero bueno, este tipo de componentes se toma como resistencias lineales. Como, por ejemplo, esta resistencia de coeficiente negativo, cuando recibe calor, sube su resistencia, si no me estoy equivocando. Termistor tenemos también una resistencia variable a la temperatura. Pero bueno, volviendo un poquito a las cuentas, estas simples cuentas, que derivan todas de la ley de Ohm, ¿no? Y saber que la potencia es el producto entre tensión y corriente. Después se puede ir reemplazando y realizando los procesos necesarios para derivar todas las demás fórmulas que hay acá, ¿no? ¿Qué pasaría si fuese 90 ohm todo el tiempo? Bueno, si fuese 90 ohm todo el tiempo en lugar de 1210, la corriente sería de, acá tenemos corriente, podemos sacarlo potencia sobre tensión, no, porque necesitamos la resistencia, ¿no? La corriente sería tensión sobre resistencia. Si fuese todo el tiempo de 90 ohm, sería 220 ohm, que es la tensión que tenemos en la red, dividido 90. La corriente sería de 2,44 amperes. Y si esa corriente la multiplicamos de nuevo por la tensión, podemos sacar la potencia que estaría desarrollando. Repito, si el filamento tuviese siempre una resistencia de 90 ohm, de 537 watts, pero no es así. Como el filamento se calienta y su resistencia aumenta a 1210 ohm, 1210 ohm, podemos determinar la corriente, que es tensión sobre corriente, ven acá, o sea, 220 sobre 1210, 220 sobre 1210, ay, perdón, vamos de nuevo, 220, 1210, ahí está. Son 0,18 amperes. Ustedes fíjense la diferencia, ¿no?, que había entre los 2 amperes y pico y 0,18 amperes, 180 miliamperes. Y ahora si estos 180 miliamperes los multiplicamos por la tensión, nos tiene que dar un valor muy cercano a 40 watts. 40 watts exacto. A veces te da, según la cuenta, ¿no?, si no toma todos los decimales, por ahí daba 39,99 periodo, vaya a saber. Pero bueno, acá nos dio perfecto. Así que amigos, bueno, un pequeño video en el que se ve esta particularidad de las lámparas incandescentes, que cada vez se usan menos, pero pueden llegar a ser útiles, y yo la uso normalmente para hacer mediciones de... No podés con una lámpara LED hacer medición en serie, porque te va a prender casi con cualquier carga. Hacer que el circuito esté abierto con una pequeña carga ya te va a prender. Eso lo pueden entender viendo caída de tensión en serie, ¿no? Eso ya hice algunos videos, creo. Por ahí como no los hice en forma ordenada, pero bueno, es como una introducción a la electricidad, también a la electrónica, a la física, pero entendiendo las particularidades, por ejemplo, de
este dispositivo eléctrico, de este componente que es la lámpara incandescente. En general, a todas las lámparas que tienen filamento les ocurre eso, que en frío tienen una resistencia mucho más baja que cuando se encienden, se ponen incandescentes. Como ese proceso de ponerse incandescente es una fracción de segundo, hay un pequeño pico, pero es despreciable. Y no confundir con un pico de reactancia. No es una reactancia. ¿O sí? No, no es una reactancia, al menos como la estudiamos capacitiva o inductiva. No está devolviendo tensión a la red, sino que está pidiendo una fracción de segundo, como les decía, una corriente, un micropico de corriente que... por eso también las lámparas cuando las encendías era cuando más sufría, que te decía, no sé si alguno de ustedes se acuerda, llegó a usar, ya está rondando varias décadas, si la llegaron a usar, que tus viejos te decían, no la prenda y apague seguido que se queman, claro, porque se producía ese pico del momento que estaba fría. Así que bueno amigos, gracias por el video, les dejo esta imagen interesante de este círculo de las relaciones que hay entre los parámetros eléctricos de la ley de Ohm y la ley de Watts, sería la de potencia. Así que gracias por ver el video, como siempre les digo, comenten, suscríbanse y nos vemos en el próximo